Nuestro hogar, la vida en el mundo espiritual. Francisco Cándido Xavier, por el espíritu André Luiz. Capítulo 23. Saber escuchar. Íntimamente lamenté la interrupción de la charla. Las explicaciones de la señora Laura fortalecían mi corazón. Lisias entró en la casa visiblemente contento. «Hola, ¿todavía no fuiste a acostarte?», me preguntó sonriente. Y mientras los jóvenes se despedían, me invitó cortésmente. «Ven al jardín, aún no has observado la luna desde estos sitios». La dueña de casa se puso a conversar con las hijas mientras que por mi parte salí junto con Lisias en dirección a los floridos canteros. El espectáculo era soberbio. Habituado a la reclusión en el hospital entre grandes árboles, no había tenido oportunidad de ver la escena maravillosa que la noche clara presentaba allí, en esos extensos sectores del Ministerio del Auxilio. Glicinas de prodigiosa belleza adornaban el paisaje. Lirios de nieve con leves matices de azul en el fondo del cáliz parecían recipientes de delicado aroma. Aspiré profundamente y al hacerlo percibí cómo ondas de energía nueva penetraban en mí. A lo lejos, las torres de la gobernación mostraban hermosos efectos de luz. Estaba deslumbrado a tal punto que no atinaba a pronunciar una palabra. Me esforcé por exteriorizar la admiración que invadía mi alma y solo conseguí decir conmovido: «Nunca experimenté tanta paz. ¡Qué noche!». Mi acompañante sonrió y manifestó: «Existe un compromiso entre todos los habitantes equilibrados de la colonia en el sentido de que no sean emitidos pensamientos contrarios al bien. Por consiguiente, el esfuerzo de la mayoría se transforma en una plegaria casi permanente. De ahí provienen las vibraciones de paz que percibimos». Luego de reconfortarme con la contemplación del extraordinario panorama, como si hubiera absorbido la luz y la calma de la noche, regresamos al interior, donde Lisias se aproximó a un pequeño aparato instalado en la sala, parecido a nuestros receptores radiofónicos. La curiosidad me acuciaba. ¿Qué iríamos a oír? ¿Mensajes de la tierra? Como si saliera al encuentro de mis interrogaciones internas, el amigo explicó: «No vamos a escuchar voces del planeta. Nuestras transmisiones están basadas en energías vibratorias más sutiles que las de la superficie». «¿Pero no hay algún medio?», consulté, «para captar las emisiones terrestres?». «Por supuesto, tenemos elementos para hacerlo en todos los ministerios. No obstante, en el ambiente doméstico, el problema de nuestra actualidad es esencial: la programación del servicio según las necesidades, las recomendaciones de la espiritualidad superior, así como también las enseñanzas elevadas, están para nosotros muy por encima de cualquier reflexión terrenal». La observación era correcta, pero habituado al apego doméstico indagué de pronto:
¿Es así en efecto? ¿Y los parientes que quedaron lejos? ¿Nuestros padres, nuestros hijos? Esperaba esa pregunta. En los círculos terrestres somos inducidos muchas veces a viciar las situaciones. La hipertrofia del sentimiento es un mal generalizado en casi todos nosotros. Somos en eso viejos prisioneros de la condición exclusivista. En lo que respecta a la familia, nos aislamos con frecuencia en el crisol de la sangre y nos olvidamos del resto de las obligaciones. Vivimos distraídos de los auténticos principios de la fraternidad. Los enseñamos al mundo, pero en general, cuando nos llega el momento de dar testimonio, somos solidarios nada más que con los nuestros. Aquí, amigo, la medalla de la vida nos presenta la otra cara. Tenemos que curar nuestras viejas enfermedades y reparar las injusticias. En los comienzos de la colonia, todas las residencias, por lo que sabemos, estaban vinculadas con los núcleos de evolución terrestre. Nadie soportaba la falta de noticias de su parentela. Desde el Ministerio de la Regeneración hasta el de la Elevación, se vivía en constante guerra de nervios. Rumores amenazadores perturbaban las actividades en general, pero hace exactamente 2 siglos, uno de los generosos ministros de la Unión Divina estimuló a la gobernación a mejorar ese estado de cosas. El exgobernador era tal vez demasiado tolerante. La bondad desviada provoca indisciplina y caídas. Había ocasiones en que las noticias de los afectos terrestres llevaban intranquilidad a muchas familias. Los desastres colectivos del mundo, aun cuando afectaran solamente a algunas de las entidades de nuestro hogar, eran aquí verdaderas calamidades públicas. De acuerdo con nuestro archivo, la ciudad era más un departamento del umbral que propiamente una zona de recuperación e instrucción. Amparado por la Unión Divina, el gobernador prohibió el intercambio generalizado. Hubo reacciones, pero el generoso ministro que impulsó la medida se amparó en la enseñanza de Jesús, que ordena a los muertos enterrar a sus muertos, de modo que al cabo de poco tiempo la innovación salió victoriosa. Aún así, objeté, sería interesante recibir noticias de nuestros amados en tránsito en la tierra. ¿No daría eso mayor tranquilidad al alma? Lisias permanecía junto al receptor, aunque sin encenderlo, como si estuviera interesado en brindarme explicaciones más amplias, y agregó: obsérvate a ti mismo, a fin de ver si valdría la pena. ¿Estás preparado para conservar la suficiente serenidad, por ejemplo, aguardar con fe y obrar según los preceptos divinos, si te enterases que un hijo de tu corazón es objeto de una calumnia, o al revés, que él es quien calumnia a un semejante? Si alguien te informara ahora que uno de tus hermanos consanguíneos acaba de ser declarado como criminal, ¿tendrías suficiente fuerza para mantenerte tranquilo? Sonreí decepcionado. No debemos buscar noticias de los ámbitos inferiores, prosiguió atento, más que para implementar los auxilios necesarios. Convengamos, pues, en que nadie podrá prestar el debido auxilio si está afectado
por desequilibrios del sentimiento y del razonamiento. Por eso, si indispensable la preparación adecuada antes de nuevos contactos con los parientes terrenales, si ellos ofrecieran un campo fértil al amor espiritual, el intercambio sería deseable, pero un abrumador porcentaje de encarnados no ha alcanzado todavía ni siquiera el dominio sobre sí mismo y vive a la deriva entre las fluctuaciones de naturaleza material. Aún así, pese a las dificultades sentimentales, necesitamos evitar la caída en los círculos vibratorios inferiores. Con todo, poniendo en evidencia mi caprichosa terquedad, indagué: Lisias, tú tienes en tu padre un amigo encarnado. ¿No te gustaría comunicarte con él? Por supuesto que sí, respondió bondadosamente. Cuando nos hacemos merecedores de esa alegría, lo visitamos en su nueva forma, y lo mismo sucede cuando se trata de alguna expresión de intercambio entre él y nosotros. Pero no debemos olvidar que somos criaturas falibles, de modo que es conveniente que recurramos a los organismos competentes para que ellos determinen la oportunidad o el merecimiento requerido. A tal fin contamos con el Ministerio de la Comunicación. Es oportuno tener en cuenta que desde la esfera superior se puede descender a la inferior con la mayor facilidad. No obstante, existen ciertas leyes que determinan comprender debidamente a quienes se hallan en las zonas más bajas. Tan importante es saber hablar como saber escuchar. Nuestro hogar ha vivido en un clima de perturbaciones porque al no saber escuchar no podía auxiliar con éxito y la colonia se transformaba a menudo en un campo propicio para la confusión. Hice silencio. Tan poderoso argumento me había convencido. El amistoso enfermero se quedó mirándome sin más palabras y ante mi curiosa expectativa accionó el control de recepción.